Dios es el gobernante soberano de toda la historia de la humanidad. Y Él se preocupa por su pueblo y tiene la intención de traer bendición al mundo a través de nosotros. Aunque a veces es realmente difícil ver cómo esto podría suceder. Pero Dios nos ha dado esta visión para aquietar nuestros corazones y animarnos a ser fieles, a confiar en su corazón, a confiar en su plan, sin importar cuán sombrío o terrible pueda parecer el resultado. Y esta visión nos recuerda que el cielo gobierna. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Profundizamos en la palabra de Dios porque a través de ella conocemos a Dios. Y en la medida en que le conocemos, anclamos más nuestros corazones en Él. Esto es imprescindible para vivir una vida plena y abundante en este mundo, aún en medio de la incertidumbre. Hoy continuamos profundizando en esto al continuar la serie titulada El cielo gobierna. Hace un par de semanas recibí un correo electrónico de una amiga muy querida que se llama Colleen Chao. Colleen ha estado luchando contra el cáncer durante los últimos años y recientemente se enteró de que el cáncer ha vuelto con toda su fuerza. Está en fase 4, en los ganglios linfáticos, en la columna vertebral, en sus costillas, su cadera. Y tanto ella como su esposo y su hijo, que es preadolescente, están muy afectados por la noticia. Nos envió un correo electrónico para que supiéramos cómo podíamos orar por ella y ella dijo: creo que tal vez pueda darle algún sentido a nuestro proceso y lo que traerán los días por venir a nuestras vidas si empiezo con un relato del libro de Daniel, en los capítulos 8 al 10. Estos son los pasajes que estudiamos en los últimos episodios. Y en el día de hoy, antes de pasar al capítulo 11 de Daniel, quiero compartir con ustedes algunos extractos de lo que Colleen escribió. Ella también dijo: Daniel era incomparable en cuanto a su fe, conocimiento y sabiduría. Era un hombre de inigualable valor, integridad y oración. En una visión, Dios le reveló a Daniel que 70 años de terrible desolación debían cumplirse sobre su pueblo. Y en respuesta, Daniel oró: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Y esto está en Daniel capítulo 9. Colleen continuó diciendo que Daniel conocía a Dios tan íntimamente y confiaba en Él tan firmemente que cuando se enfrentó a esa realidad devastadora, que sabía que venía de la mano de Dios, inmediatamente elevó sus oraciones confiando en la compasión, la gracia y la fidelidad de Dios. Pero también sufrió profundamente por el conocimiento de lo que estaba por venir. Y mira cómo reaccionaron su corazón y su cuerpo a las noticias. Y luego Colleen compartió varias frases que ella tomó de varios capítulos del libro de Daniel, frases como estas: me sentí agotado y enfermo algunos días. Se me angustió por dentro el espíritu. No me quedaron fuerzas. Mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. No me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Y Daniel dijo todas estas cosas. Y Colleen continuó diciendo: estoy tan agradecida de que un poderoso hombre de Dios como Daniel fuera tan completamente humano, destrozado por las malas noticias, a pesar de que estaba plenamente convencido de la abundante compasión de Dios. Una amiga me animó desde el principio a aceptar el intenso dolor y la tristeza que me consumían y a tratar conmigo misma con suavidad en las noches de insomnio, con lágrimas constantes y el estrés físico que todo esto conlleva. Esta era la palabra que más necesitaba en ese momento y es lo que veo a Daniel modelando para mí. Está bien
estar destrozada. Y no en un sentido definitivo, sino en un sentido humano inmediato. Está bien que te sientas destrozada por la noticia de la muerte y la destrucción. Y ella dijo, así que este mes pasado nuestra familia se ha puesto en los zapatos de Daniel. Hemos clamado en dolor. Hemos clamado de dolor. Nos hemos apoyado en la compasión y la fidelidad de Dios. Nos hemos sentido derrotados, físicamente enfermos, emocionalmente cansados más allá de lo que jamás hayamos conocido. También hemos percibido con intensidad que somos atesorados por Dios incluso en medio del dolor. Y al final del capítulo 10 de Daniel leemos, versículo 18, entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Colleen concluyó diciendo, Dios puede confiarme a mí y a ti noticias devastadoras, pero cuando somos atesoradas por Dios, tenemos todos sus recursos infinitos al alcance de nuestra mano. La paz es nuestra, incluso cuando estamos temblando. La fortaleza es nuestra, aún en medio de gran debilidad. Ahora, mientras leía esto, pensé, tengo que compartirlo con nuestras amigas que han estado escuchando toda esta serie del libro de Daniel, porque esta es una gran ilustración de la vida real, de por qué todo esto es importante y lo que significa para nosotras. Y quizás hay alguien escuchando el programa de hoy que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer o alguna otra noticia terrible. Tu vida cambiará para siempre debido a algo que acaba de suceder, o debido a algo que está a punto de suceder, o por algo con lo que has estado lidiando crónicamente durante años. Y ver desde la perspectiva de la vida de Daniel que está bien sentir eso profundamente en nuestra humanidad, pero también en medio del dolor y de los desconciertos, somos atesoradas por Dios. El saber que Él nos da paz y Él nos da fortaleza. Así que, oh Señor, antes de pasar al capítulo 11, solo quiero orar por alguna hermana o algún hermano que quizás esté escuchando el programa en este momento y que necesitaba escuchar esas palabras de Colleen. Esto no era solo para ella, era para otros. Y es tu palabra. Entonces, Señor, danos gracia y danos paz y fortaleza y confórtanos con tu compasión, con tu fidelidad, con tu bondad y tu misericordia, incluso en medio de situaciones tan difíciles. Ahora, mientras vemos uno de los capítulos más difíciles en toda la Biblia, te ruego que nos des entendimiento, que nos des oídos para escuchar y corazones para recibir lo que esto significa para la iglesia y para nosotras hoy. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero ahora que me permitan retroceder por un minuto. Los capítulos del 10 al 12 forman una unidad en el libro de Daniel. Y espero que hayas estado leyendo el libro de Daniel. Pero cuando llegues al capítulo 11, léelo en el contexto de los capítulos 10 al 12. Estamos aproximadamente en el año 539 a.C. Daniel tiene ahora más de 80 años y esta es la última de 4 visiones proféticas que se le dieron a Daniel en la segunda mitad del libro. Hay un segmento largo que comienza en el capítulo 10, en el versículo 20, hasta el capítulo 11, que de por sí ya es un capítulo largo, y luego a través de los primeros 4 versículos del capítulo 12. Todo este segmento es un ángel que creemos que podría ser Gabriel quien está hablando con Daniel. Así que todo lo que veremos hoy es el ángel hablándole a Daniel. Ahora, al final del capítulo 10 de Daniel, donde lo dejamos la última vez, en el versículo 21, este ángel dice, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Y así llegamos al capítulo 11. Y en el versículo 2, este mismo ángel dice, ahora te declararé la verdad. Entonces, él ha establecido esto. Lo que voy a decirte es algo que Dios ha registrado en su libro de la verdad. Él lo ha grabado para nosotros y es verdadero. Así que del capítulo 11 hoy y del capítulo 12 mañana,
Esta es la explicación, el mensaje que Dios le dio al ángel para que le diera a Daniel, y esta es la verdad. Ahora, el capítulo 11 de Daniel es una narración larga y compleja. Si tomaste el tiempo de leerlo antes de esta sesión, y espero que lo hayas hecho, probablemente te preguntaste, ¿de qué se trata todo esto? ¿Y realmente importa esto? Este capítulo describe siglos de conflictos entre potencias mundiales que parecen irrelevantes para nosotras. Ni siquiera hemos oído hablar de muchas de las personas de las que se hablará en este capítulo. Y no voy a intentar desglosar todos los detalles en el tiempo que tenemos hoy, pero quiero que tengamos una idea del panorama general. Este capítulo incluye muchas profecías asombrosamente específicas, tanto así que hay comentaristas a lo largo de los años que han pensado que no hay forma de que Daniel haya escrito esto, que alguien debe haberlo escrito después de que sucedieron estas cosas. Pero sabemos que Daniel lo escribió, que Dios le dio estas profecías asombrosamente específicas que son predicciones de eventos históricos reales cientos de años antes de que ocurrieran. Ahora, yo podría profetizar o predecir cosas que van a suceder en 100 años, pero no con un 100% de exactitud. Pero Daniel lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo con un 100% de exactitud. Este capítulo detalla el surgimiento y la caída de reyes y reinos poderosos y malvados. Y se siente repetitivo, porque lo es. Y hay un patrón en este capítulo, en la descripción de estos cientos de años de historia. Verás un patrón que ha continuado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que lo que estaba sucediendo en esos años todavía está sucediendo de varias formas en nuestro mundo actual. Y también vemos en este capítulo que estas naciones y reinos de los que vamos a leer se oponen y persiguen al pueblo de Dios. Este capítulo describe un tiempo de gran tribulación para la nación de Israel. Y es importante recordar, mientras nos sumergimos en esto, que todos estos detalles sobre el ascenso y la caída de las potencias mundiales gentiles fueron conocidos y decretados por el Dios del cielo antes de que sucedieran. Estos reyes, estas naciones, estaban llevando a cabo la voluntad decretada por Dios y de Dios. Y así ocurre hoy en nuestro mundo. Dios conoce plenamente el futuro como si ya hubiera sucedido. Y esto es algo que me encanta, porque todo está bajo su control. Y quiero que recuerdes que cuando te sientas insegura acerca del futuro, tu futuro, el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos, el futuro de tu esposo, su salud, el futuro de nuestro mundo, el futuro de las naciones. Recuerda, cuando veas las noticias y sientas la tentación de estresarte por el resultado de varios eventos mundiales, recuerda, el cielo gobierna. Ahora, hay 4 secciones en el capítulo 11. La primera sección son los versículos 2 al 4. Que son algunas profecías sobre los imperios persa y griego que conducen a Alejandro Magno. Alejandro se convirtió en rey en el año 336 a.C., 200 años después de esta profecía. Y el versículo 3 dice: se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Y está hablando de Alejandro. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Ahora, sabemos que después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., el imperio griego se dividió entre 4 de sus generales, y el resto de la profecía de Daniel, los capítulos 11 y 12, registran 2 de esas 4 dinastías. Ellos son los reyes del norte, y leerás esto una y otra vez en el capítulo 11. Los reyes del norte eran los gobernantes de Siria y eran conocidos como los Seleucidas. Y están también los reyes del sur. Estos eran los gobernantes de Egipto, que se les conoce como los Ptolomeos. De modo que los versículos del 2 al 4 son predicciones acerca de los imperios persa y griego. Luego, los versículos del 5 al 20 predicen casi 200 años de guerras
crónicas entre los reyes del norte y los reyes del sur. Ahora, norte y sur, ¿en relación a qué? Bueno, en relación a Israel. Los reyes del norte de Israel y los reyes del sur de Israel. Y a lo largo de este capítulo, esto es lo que se ve una y otra vez. Uno ganaría la delantera y luego el poder que había sido derrotado se levantaría y saldría victorioso. Es un ir y venir entre los reyes del norte y los reyes del sur a lo largo de todo este capítulo. Ocasionalmente las dos potencias hacían un acuerdo. A veces hacían una alianza mediante un matrimonio real, pero las alianzas nunca duraban. De vez en cuando había tiempos de paz, pero eran pocos y nunca duraban mucho tiempo. Ahora, recuerda, Israel estaba situado entre estas dos potencias en guerra. Por lo tanto, Israel a menudo quedaba atrapado entre fuegos cruzados. Básicamente, el que tenía el control, el que estaba en el poder, controlaba la Tierra Santa. Así que estos son los versículos del 5 al 20. 200 años de guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur. Ahora, en los versículos del 21 al 35 está el surgimiento de un nuevo rey Seleucida en el norte. Y abróchense sus cinturones porque es Antíoco IV Epífanes. Ahora, si has estado siguiendo esta serie, has escuchado su nombre anteriormente. En el capítulo 8, él es ese pequeño cuerno en el sueño de Daniel. Y hablamos un poco de él cuando estábamos en el capítulo 8. Antíoco gobernó desde el año 175 a.C. hasta su muerte en el 164 a.C. Permítanme leer algunos extractos, algunas frases de esta sección acerca de este hombre. Dice el versículo 21, en su lugar se levantará un hombre despreciable. Y mi traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice despreciable. Pero la TLA, la traducción en lenguaje actual, dice un malvado. Otra traducción dice un rey malvado y cruel. Y otra dice un hombre vil. Y esto es lo que deduzco al respecto. No soy una erudita en hebreo, pero les puedo decir que Antíoco no era una buena persona. Ahora, versículo 21. Este hombre despreciable se levantará. Él se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas. Versículo 23. Actuará con engaño. Contra las fortalezas planeará sus intrigas. Versículo 25. Va a usar su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. Y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir. Versículo 26. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Ahora, en los versículos 28 y los siguientes, este hombre vil, despreciable y malvado, Antíoco Epífanes, se opondrá al pueblo de Dios. Hará un gran daño a su ciudad santa, Jerusalén. Y sabemos por la historia que en el año 167 a.C., Antíoco Epífanes saqueó el templo de Jerusalén. Se robó aproximadamente $1 billón en valor actual, en bienes y artículos. 80,000 judíos fueron asesinados, 40,000 judíos fueron tomados prisioneros y 40,000 fueron vendidos como esclavos cuando él entró y saqueó Jerusalén. El versículo 28 dice, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra éste. Ahora, recuerden esa palabra, actuará. Luego en el versículo 30 sigue diciendo, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte. Y quizás tu traducción puede decir que se mantendrán firmes. ¿Y qué es lo que harán? Actuarán. Bueno, solo algunas observaciones sobre este pasaje. En primer lugar, esta es la primera de solo 2 referencias a Dios en este capítulo tan largo y complejo. Y la otra está en el versículo 36.
Así que hasta donde podemos ver en lo que respecta al ámbito de la humanidad y de la tierra, no se ve el obrar de Dios, no se ve a Dios, no es reconocido y es casi inadvertido. Pero este pasaje deja claro que Dios no está ausente. Él está detrás de todo lo que está sucediendo. Y tenemos que recordar esto cuando parezca que Dios no está ahí o que no está haciendo algo. Y luego vemos en este pasaje que acabo de leer que el pueblo de Dios se clasifica en dos categorías. Primero estaban aquellos judíos a quienes Antíoco persuadió de que comprometieran su fe, que abandonaran el pacto, que rompieran su pacto con Dios y se adaptaran a la cultura griega, que es exactamente lo que él quería que hicieran. Pero había otros judíos que son llamados el pueblo que conoce a su Dios. Ahora, más adelante en este pasaje se les llamará los que tienen entendimiento. Estos judíos fueron fieles al pacto de Dios, se mantuvieron firmes, serían perseguidos, sufrirían mucho, pero estuvieron dispuestos a morir por su fe en Dios. Y hoy tenemos las mismas dos categorías. Al ver cómo las personas, incluso los creyentes profesantes, responden a las presiones en nuestra cultura, a las presiones en sus vidas, hay quienes se desmoronan y se rinden. Se adaptan a la cultura, que es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos. Pero hay otros quienes conocen a su Dios y se mantienen firmes y demuestran fortaleza. Y mencioné esta palabra actuará porque aparece 3 veces en estos versículos. Y vemos en esos versículos que las fuerzas del mal anti Dios también actúan. Siempre están trabajando, siempre están tomando acción. Pero el pueblo de Dios no está paralizado, no está indefenso. El pueblo que conoce a su Dios también actúa, no están indefensos. Y mira el versículo 33, los entendidos. Estos son los que se mantienen fieles al pacto de Dios. Versículo 33, los entendidos entre el pueblo, los verdaderos creyentes, instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán, morirán a espada y a fuego. Estas personas piadosas, estos verdaderos creyentes, estarán en cautiverio y despojo. Y el ángel le estaba diciendo a Daniel sobre el hecho de que el pueblo judío de Daniel, iba a sufrir mucho bajo Antíoco. Y veremos que anuncia el sufrimiento al final de los tiempos. Y este sufrimiento del pueblo judío también anticipa el sufrimiento de los creyentes en la iglesia del Nuevo Testamento. Se nos recuerda que las personas piadosas, aquellas que conocen a su Dios, aquellas que tienen entendimiento, no son inmunes ni están exentas del sufrimiento. El apóstol Pedro dijo, no se sorprendan cuando sean perseguidos, cuando sufran. Pero Daniel, Pedro y otros apóstoles nos recuerdan, los escritores del Nuevo Testamento nos recuerdan que es solo por un poco de tiempo, por un tiempo. El sufrimiento no es para siempre. Versículo 35. También algunos de los entendidos caerán, morirán, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Y este versículo me dice un par de cosas. En primer lugar, nuestras pruebas tienen un propósito. Algunos caerán, otros morirán. Serán perseguidos. ¿A fin de qué? Y esa es una palabra de propósito. ¿Por qué? ¿Por qué serán perseguidos? Hay una razón. Dios usa estas pruebas para purificar y refinar a su pueblo. ¿Y no has experimentado esto cuando miras hacia atrás los momentos difíciles de tu vida? ¿Cómo Dios usa las pruebas para refinarte, para purificarte, para limpiar tu corazón? Y luego vemos que Dios controla la duración de la prueba. Llegará a su fin. Habrá verdaderos creyentes que caerán y morirán, serán refinados y purificados hasta el tiempo del fin. Pero la persecución no será eterna, el sufrimiento no durará para siempre. La persecución que se describe aquí bajo el reinado de Antíoco Epífanes terminó en el año 164 a.C., cuando él murió. Cuando Daniel estaba profetizando, esto era algo que nadie podría haber imaginado, pero así fue.
La persecución está limitada en su extensión y en su duración por el decreto de Dios. Y me encanta esa cita de Warren Wiersbe, y lo he dicho muchas veces a lo largo de los años. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por el horno, y hemos visto pasar a los hijos de Dios por un horno de fuego en el libro de Daniel, ¿no es así? Cuando Dios permite que sus hijos pasen por el horno, Dios mantiene su mirada en el reloj y su mano en el termostato. Dios lo controla. Y Primera de Pedro 5, versículo 10 lo dice de esta manera. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ahora, ese poco de tiempo puede significar años. Y podrías decir, a mí no me parece un poco de tiempo. No parece un poco de tiempo desde una perspectiva terrenal. Yo entiendo. Pero en el contexto de la eternidad, aún tratándose de toda nuestra vida terrenal, sigue siendo un poco de tiempo. Y ahora en los versículos del 36 y siguientes hay un cambio en el pasaje. Las profecías hasta este punto en el capítulo 11 se cumplieron hace más de 2000 años por los Ptolomeos y los Seleucidas. El enfoque en ese pasaje fue Antíoco Epífanes. Ahora, como hemos visto en el capítulo 8 y en el capítulo 11, tal vez te preguntes ¿por qué Daniel hace tanto énfasis sobre este gobernante vil y violento del que la mayoría de nosotras nunca había oído hablar antes? Bueno, él es un personaje importante en la trama de la historia que Dios está escribiendo en la historia de la humanidad. Porque Antíoco Epífanes, este hombre vil y despreciable, anticipa a otro gobernante aún más vil que está por venir. El anticristo es ese poderoso dictador final que buscará controlar y dominar el mundo durante la gran tribulación. Entonces el resto de este capítulo apunta hacia los últimos días y estas profecías aún no se han cumplido. Y en los versículos del 36 al 45 leemos acerca de este anticristo. El rey, el anticristo, hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Versículo 38. Honrará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. El anticristo será un hombre arrogante. La gente confiará en su gran riqueza y en su fortaleza, en su fuerza militar. Y puedes leer más sobre él en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, donde se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios u objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios y proclama que Él mismo es Dios. Ahora, leemos en Daniel capítulo 11 que los reyes de la tierra, del norte y del sur, unirán fuerzas para luchar contra este poderoso líder. Mira el versículo 40 de Daniel capítulo 11. Y al fin del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrarán en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa que es Israel, y muchos países caerán. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Verás, no hay nada nuevo sobre el surgimiento y la caída de reyes y reinos malvados a lo largo de la historia. Este siempre será el caso, hasta que el Rey Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y mientras tanto, habrá malestar, conflicto y angustia. Y veremos esto descrito en el capítulo 12 de Daniel. Pero aquellos que conocen a su Dios no cederán al temor. Serán fuertes y actuarán. Tendrán entendimiento y habrá momentos en que serán vencidos por sus enemigos, con el permiso de Dios. Pero Dios usará incluso ese sufrimiento para purificar y refinar a su pueblo. De modo que estas profecías del capítulo 11 tenían la intención de animar a los judíos, al pueblo del pacto de Dios, que sería invadido por poderes gentiles durante un tiempo.
Este pasaje también le da esperanza al pueblo de Dios en cada época en la que ha sido oprimido y perseguido por los enemigos de Dios. Dios nos dice a nosotras lo que le dijo a Daniel: no temas, tú eres muy estimada por Dios. La paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Como creyentes, muchas veces no nos sentimos fuertes, nos sentimos débiles, pequeñas e indefensas. Y vemos la marea de maldad que se precipita sobre este mundo contra Dios y su pueblo. Pero debemos recordar que ningún rey terrenal, por poderoso que sea, durará para siempre. En el tiempo señalado, eso es lo que sigue diciendo Daniel, en el tiempo señalado. ¿Y quién lo señaló? Dios lo señaló. Recuerda que Él tiene su vista puesta en el reloj y su mano en el termostato. En el tiempo señalado, cuando Cristo regrese, todos los adversarios llegarán a su fin y nadie podrá ayudarlos. Y Jesús reinará y gobernará por siempre y para siempre. Dios es el gobernante soberano de toda la historia de la humanidad. Y Él se preocupa por su pueblo y tiene la intención de traer bendición al mundo a través de nosotros. Aunque a veces es realmente difícil ver cómo esto podría suceder. Pero Dios nos ha dado esta visión para aquietar nuestros corazones y animarnos a ser fieles, a confiar en su corazón, a confiar en su plan, sin importar cuán sombrío o terrible pueda parecer el resultado. Y esta visión nos recuerda que el cielo gobierna. La preocupación nos lleva a la desesperación, pero la fe nos lleva a la paz. Esto es lo que Nancy nos ha estado recordando hoy. ¿Y tú? ¿Te has adaptado a la cultura o conoces a tu Dios y permaneces firme? ¿O quizá has pensado que la vida no tiene sentido? En ocasiones nos sentiremos de esa manera y seremos tentadas a ceder, pero Dios no nos ha dejado sin dirección ni provisión. Podemos tener paz en Él. En el episodio de mañana, Nancy regresará para continuar profundizando en lo que aprendemos en el libro de Daniel y lo que éste nos dice acerca del anticristo. Así que asegúrate de acompañarnos. Llamándote a libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.